El título de este mensaje lo titulo Las ovejitas más negras. Voy a leer en el Nuevo Testamento de una lista de mujeres y hombres que son las ovejas negras, los que no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios se hereda, no se gana, se hereda como una herencia. Entonces voy a comenzar en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. Una pregunta que hace el apóstol Pablo y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La pregunta. No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, todos los que cometen inmoralidades sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, estos cometen inmoralidades fuera del matrimonio, ni los afeminados, esto es los pervertidos sexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De modo que aquí tenemos esta primera lista. En esta primera lista tenemos una cantidad de gente que no va a heredar el reino de Dios, pero el énfasis recae en que estos que fueron salvos allí, los hermanos de Corinto, algunos de ellos, no todos, habían practicado estos pecados abominables delante de Dios. Y el versículo 11 es el que quiero destacar. Dice 6 y 11, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto habla experimentado el nuevo nacimiento. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Ya habéis sido justificados, declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una segunda lista de ovejas negras tenemos en Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, glotonerías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve otra vez a repetir el tema. No heredarán el reino de Dios. O sea que el reino de Dios no se gana. El reino de Dios se hereda, como uno hereda una fortuna. El reino de Dios es gratis. Pues entonces, todos estos que practican estas cosas, estos pecados, no van a heredar el reino de Dios. Una tercera lista de ovejitas negras que no heredarán el reino de Dios está en Efesios capítulo 5 y versículo 5. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por Espíritu Santo, versículos 5 y 5 de Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Aquí está poniendo el reino de Cristo y el reino de Dios, y está indicando al fornicario, vamos a decir, al que comete la inmoralidad sexual, al inmundo, el impuro, el avaro, que es un idólatra, pues una especie de idolatría, la avaricia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 está una cuarta lista
por supuesto, para no repetir la palabra que no heredarán el reino de Dios, este va a decir dónde van a tener su herencia los que no van a heredar el reino de Dios. Entonces él dice así, capítulo 21 y 8 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte o su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces esta es una lista adicional de cuáles son las personas que van a tener su parte o su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Este lago es descrito aquí como la muerte segunda, y quienes encabezan esta lista son los cobardes y los incrédulos, los que no quisieron identificarse con el Señor Jesucristo porque les daba miedo creer en el Señor Jesucristo, porque eran incrédulos a la palabra de Dios, a lo que yo estoy hablando en estos momentos. De modo que si usted se encuentra en esta lista de cobardes, de los que no dan el paso decisivo para identificarse con el Señor, usted, bueno, desgraciadamente, esta escritura lo manda a usted, como se dice, a no tener su parte en el lago de fuego y no en el reino de Cristo y de Dios. Una quinta lista de los que no van a heredar el reino de Dios está en Apocalipsis 22 y 15. Es una expresión en el griego que dice: los perros afuera, los perros afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Aquí, pues por supuesto, ya he descrito en el capítulo 21 la belleza de esta ciudad, Jerusalén, la nueva, la celestial, la divina, la del cielo. Y entonces hay quienes están fuera. ¿Quiénes están fuera? Bueno, los perros. Y ahora, ¿qué son estos perros? ¿Estos son perros literales o son perros? Bueno, estos perros que está aquí señalando son perros en el sentido moral de la palabra, personas que no se dejaron regenerar por el Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 6, donde leímos en adelante: mas ya, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos perros fueron personas que en vida aquí no se dejaron regenerar por el Señor Jesucristo y permanecen en su condición moral de perros delante de Dios por no haberse querido de regenerar, y entonces tienen que tener su parte donde fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad de Jerusalén están los perros afuera. Y entonces voy a describir esta condición de perros en segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 22. El apóstol Pedro dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Entonces, aquí describe más la condición de estos hombres delante de Dios. Su condición moral era que eran perros, y como perros que eran, tenían que volver a su vómito. Y como puercas que habían sido bañadas, tenían que volver a rebarcarse en el barro. Estos hombres moralmente no se quisieron regenerar, aunque tuvieron cerca y que conocían la Biblia, conocían la verdad, pero no estuvieron dispuestos a dejarse regenerar del Señor Jesucristo. Hay un himno que dice: a los peores, entonces a los peores pecadores, Él salvará. Como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. No importa cuán corrompido seas tú puedes ser la persona más corrompida de este mundo, el más abominable de todos los seres, pero si vienes a Cristo, Él con su sangre te va a regenerar para siempre.